La leyenda del Panteón San Jorge de Monterrey. El Panteón San Jorge, con su atmósfera sombría y sus lápidas cubiertas de musgo, es un lugar que inspira respeto. Las familias de Monterrey lo conocen bien, es un lugar donde los vivos se despiden de sus seres queridos y los muertos encuentran su descanso eterno. Sin embargo, no todas las almas encuentran la paz en este cementerio. Algunas, como la del pequeño Tomás, siguen vagando, atrapadas en un ciclo eterno de soledad. Tomás era un niño de 6 años, lleno de vida y energía. Solía acompañar a su madre al Panteón San Jorge todos los domingos, donde dejaban flores en la tumba de su abuela. Era un ritual que la familia mantenía con devoción. Tomás siempre llevaba consigo una pelota de cuero, un regalo de su padre, con la que jugaba mientras su madre rezaba y limpiaba la lápida. Una tarde, mientras jugaba a solas, Tomás se alejó más de lo habitual. La pelota, que tanto adoraba, rodó entre las tumbas, llevándolo a las profundidades del panteón. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y la penumbra se apoderaba del lugar. Tomás no se dio cuenta de lo lejos que había llegado hasta que el silencio lo envolvió. Las risas y los sonidos familiares del exterior se desvanecieron, dejando solo un vacío inquietante. El niño, inocente y ajeno al peligro, continuó jugando, lanzando la pelota contra las viejas lápidas y atrapándola al rebote. Pero esa tarde, algo cambió. La pelota, que siempre volvía a sus manos, rodó una vez más, pero esta vez, se detuvo frente a una antigua cripta, una que Tomás nunca había visto antes. Al acercarse para recogerla, sintió un frío intenso que lo hizo temblar. El aire a su alrededor parecía pesar más, y la sombra de la cripta se extendía hacia él, como una mano invisible que lo invitaba a entrar. Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo, escuchó la voz de su madre llamándolo desde la distancia. Tomás, asustado, recogió la pelota y corrió hacia la entrada del panteón. Pero ese fue el último día que alguien lo vio. Al llegar a la entrada, su madre lo buscó desesperadamente, pero Tomás nunca apareció. La pelota, que había caído de sus manos en su huida, fue encontrada días después, abandonada en la cripta. Desde entonces, comenzaron a surgir historias sobre el niño que juega entre las tumbas del Panteón San Jorge. Los vigilantes nocturnos y los visitantes ocasionales afirmaban haber visto a un niño pequeño, vestido con ropa antigua, jugando con una pelota en las sombras del atardecer. La figura siempre se mantenía a distancia, pero su presencia era inconfundible. Mariana, una joven que vivía cerca del panteón, fue una de las primeras en experimentar la extraña aparición. Una noche, mientras caminaba de regreso a su casa después de visitar a una amiga, pasó junto al cementerio. La calle estaba desierta, y solo el sonido de sus pasos resonaba en la quietud. De repente, escuchó un ruido suave, un golpe rítmico que rompía el silencio, el rebote de una pelota. Intrigada, se detuvo y miró hacia el interior del panteón, donde vio a un niño pequeño, que parecía no tener más de 6 años, jugando entre las tumbas. Mariana sintió una mezcla de curiosidad y temor, pero el niño no parecía peligroso. Lo observó durante un momento, y finalmente, se atrevió a llamarlo. «Oye, pequeño, ¿qué haces aquí tan tarde? ¿Estás solo?» El niño levantó la cabeza lentamente, y por un instante, sus ojos oscuros se encontraron con los de Mariana. Su rostro era pálido, casi translúcido bajo la luz de la luna, pero su expresión era triste, como si llevara el peso de un gran sufrimiento. Sin decir una palabra, lanzó la pelota una vez más contra una lápida cercana. Mariana, sintiendo una oleada de compasión por el niño, decidió acercarse, pero antes de que pudiera dar un paso, la figura se desvaneció ante sus ojos, dejando solo la pelota rodando lentamente hacia sus pies. Confundida y aterrorizada, recogió la pelota, pero al hacerlo, sintió un frío penetrante que le recorrió el cuerpo. Dejó caer la pelota y salió corriendo del lugar, sin atreverse a mirar atrás. Desde esa noche, Mariana no volvió a pasar cerca del panteón al anochecer. La experiencia la dejó marcada, pero no fue la única en ver al niño. Otros vecinos comenzaron a reportar avistamientos similares, siempre al caer la noche. Todos coincidían en lo mismo: el niño parecía perdido, atrapado en un juego eterno que nunca llegaba a su fin. Las historias se difundieron rápidamente, y el Panteón San Jorge se convirtió en un lugar temido por los lugareños.
Aunque muchos evitaban hablar del tema, el nombre de Tomás comenzó a ser susurrado entre los que sabían de la tragedia. Algunos decían que el niño buscaba a su madre, que aún rezaba por él todos los domingos, sin saber que su hijo seguía atrapado entre los muertos. Con el tiempo, la leyenda de Tomás y su pelota se convirtió en una advertencia para aquellos que se atrevían a jugar en el panteón. Se decía que, si escuchabas el sonido de una pelota rebotando después del atardecer, debías alejarte de inmediato, porque el niño solo buscaba a alguien con quien jugar, para siempre. Pero la verdadera pregunta que quedó sin respuesta fue esta: ¿qué fue lo que atrajo a Tomás a aquella cripta la noche de su desaparición? Algunos creen que fue una fuerza maligna, una entidad oscura que habita en las profundidades del Panteón San Jorge, buscando almas inocentes para capturar. Otros piensan que el niño simplemente se perdió en el mundo de los muertos, incapaz de encontrar el camino de regreso. Hoy, la figura de Tomás sigue siendo vista entre las tumbas, un recordatorio de que no todas las almas encuentran la paz en el descanso eterno. El sonido de su pelota rebotando en la oscuridad es un eco de su juego interminable, un juego del que nadie quiere formar parte. Las sombras acechantes. El Panteón San Jorge había sido durante mucho tiempo un lugar de descanso y duelo, pero también un espacio envuelto en misterio y temor. La mayoría de las personas evitaban pasar cerca del cementerio por la noche, y aquellos que trabajaban allí mantenían sus miedos en silencio. Sin embargo, las historias de las sombras que acechaban entre las tumbas persistieron a lo largo de los años, transmitidas de boca en boca entre los habitantes de Monterrey. Don Raúl, un vigilante nocturno experimentado, nunca creyó en fantasmas ni en leyendas urbanas. Para él, el Panteón San Jorge era simplemente su lugar de trabajo, un sitio tranquilo donde podía cumplir sus obligaciones en paz. Sin embargo, una noche, todo cambió. Era una noche sin luna, y el viento soplaba con fuerza, haciendo que las ramas de los árboles arañaran las viejas lápidas. Don Raúl recorría los pasillos oscuros del cementerio, iluminando el camino con su linterna. El silencio era profundo, roto solo por el sonido de sus pasos y el crujir de las hojas bajo sus botas. Sin embargo, mientras avanzaba, comenzó a sentir algo extraño. El aire parecía volverse más denso, más pesado, como si algo invisible estuviera observando cada uno de sus movimientos. A medida que avanzaba, Don Raúl notó un movimiento en su visión periférica. Al girarse rápidamente, vio una silueta oscura que se deslizaba entre las lápidas, moviéndose con una rapidez que no parecía natural. Don Raúl enfocó su linterna en la dirección del movimiento, pero no encontró nada, solo las sombras que se alargaban y se retorcían bajo la luz parpadeante. El miedo comenzó a invadir su mente, pero se dijo a sí mismo que era solo el viento, que su imaginación le estaba jugando una mala pasada. Sin embargo, la sensación de ser observado se hizo más intensa. Las sombras parecían cobrar vida, moviéndose con voluntad propia, como si algo oscuro y antiguo estuviera acechando en la oscuridad, esperando el momento adecuado para atacar. A pesar del temor creciente, Don Raúl continuó su patrullaje. Sin embargo, con cada paso, la sensación de ser observado se hacía más intensa. De repente, su linterna comenzó a parpadear, y el aire se enfrió notablemente. Fue entonces cuando, en el borde de su visión, vio algo que lo paralizó, una figura oscura, más alta que un hombre, pero sin forma clara, que se deslizaba entre las lápidas. Don Raúl intentó enfocar la linterna en la figura, pero la luz falló justo en ese momento, dejándolo en completa oscuridad. Cuando finalmente la linterna volvió a encenderse, la figura había desaparecido, pero el sentimiento de amenaza permanecía. Las sombras a su alrededor parecían más densas, más cercanas, como si estuvieran envolviendo todo el panteón. Al llegar a la entrada del cementerio, Don Raúl no pudo evitar girarse una última vez. En la distancia, entre las tumbas, vio varias siluetas oscuras, observándolo en silencio. Las sombras parecían susurrar su nombre, invitándolo a unirse a ellas. Pero Don Raúl, con el corazón acelerado y el miedo latente, no se detuvo. Salió corriendo del panteón y, al día siguiente, renunció a su trabajo. Nunca más volvió a acercarse al Panteón San Jorge, convencido de que lo que había visto esa noche no era producto de su imaginación. Las sombras acechantes que Don Raúl vio entre las lápidas se convirtieron en una leyenda más del Panteón San Jorge, una advertencia para aquellos que se atrevían a desafiar la oscuridad de la noche en ese lugar maldito. La novia desconsolada.
Una de las leyendas más trágicas y aterradoras es la de Isabel, la novia que perdió la vida el mismo día de su boda. Su historia es un recordatorio de cómo el amor, cuando es arrebatado de manera abrupta y cruel, puede dejar una marca indeleble, incluso más allá de la muerte. Isabel era una joven llena de vida, querida por todos los que la conocían. Su boda estaba planeada para una hermosa tarde de verano, y el día prometía ser perfecto. Pero el destino tenía otros planes. Exactamente el día de su boda, Isabel fue encontrada muerta en circunstancias misteriosas. Su prometido, devastado por la tragedia, insistió en que fuera enterrada con su vestido de novia, un símbolo del amor que nunca pudo consumarse. Desde entonces, la figura de Isabel ha sido vista vagando por el Panteón San Jorge, siempre vestida con su vestido de novia, con su rostro cubierto por un velo blanco. Se dice que, cada noche, sale del cementerio en busca de su amado, caminando lentamente por las calles cercanas, con la esperanza de reunirse con él en el más allá. Algunos dicen que han visto a Isabel salir del cementerio y caminar por las calles cercanas, siempre con su vestido de novia, arrastrando su velo por el suelo. Su presencia es inquietante, y aquellos que la ven aseguran sentir un frío intenso y una tristeza abrumadora que se apodera de ellos. Isabel nunca se detiene, nunca mira a nadie, siempre sigue su camino, buscando algo que nunca encontrará. Una noche, un joven llamado Javier decidió seguir a la novia fantasma después de verla salir del panteón. La siguió a una distancia segura, intrigado por la leyenda que había escuchado tantas veces. Sin embargo, cuando Isabel se detuvo frente a la iglesia donde debía casarse, Javier vio algo que lo dejó paralizado. La novia giró lentamente su cabeza hacia él, y bajo el velo, no había rostro, solo una oscuridad vacía que lo miraba fijamente. Javier sintió que su corazón se detenía por un instante, y en ese momento comprendió que Isabel no estaba buscando a su prometido, sino a alguien que ocupara su lugar. Sin mirar atrás, corrió de vuelta a su casa y, desde entonces, nunca más se atrevió a acercarse al Panteón San Jorge después del anochecer. La figura de Isabel sigue siendo vista, una sombra triste y desconsolada que vaga eternamente en busca de un amor perdido. ¿Y tú, te atreverías a entrar al Panteón San Jorge? Dale like y suscríbete al canal Leyendas de Fantasmas para descubrir más historias que te harán dudar de la seguridad de tu propia sombra.